de la tercera unidad. Recuerden que mañana grupo 1, 2 y 3. ¿Cuántos grupos hay acá? 5. Cierra la puerta, por favor. Tranquila. 5 hay, ¿verdad? ¿Quién es el grupo 5? Es grupo 5, ¿no? La siguiente semana entonces 4 y 5. Desde mañana empezamos 1, 2 y 3. ¿Ya? En sus respectivos horarios. Ahora, si hubiera gente que de 9 personas o de 10 personas, 2 están en el A1 y quieren defender en el A2, entonces lo pueden hacer, ¿ya? Pero procuren no mudarse o no dejar el A1 o el A2, cualquiera de los dos, como grupos vacíos, ¿ya? Así que tomen en cuenta eso, y el tiempo también nos tiene que dar para los 3 grupos en cada práctica que vamos a empezar el día de mañana. Bueno, dentro de la atención integral en los adolescentes vamos a conocer un poco de los datos y cifras por las cuales hay mortandad en el adolescente. Son temas específicos que no se refieren tanto a las enfermedades o patologías, que sí hay una causa referente a este último tema que estoy hablando, o este último punto sobre la mortandad en el adolescente, pero van a haber algunos factores de riesgo que van a predisponer a este tipo de mortandad efectivamente en estas etapas. Según la OMS, dice que esta edad comprende entre los 10 y 24 años de edad, que es una etapa de la vida donde conocemos que suceden diferentes o diversos cambios físicos, emocionales, pero también algunos cambios sociales. Es una etapa donde requerimos como personal médico buscar precozmente algunos factores que van a dificultar en el proceso del desarrollo y crecimiento o en la vida del mismo adolescente. Por eso es que es una búsqueda permanente que se hace en la persona, que hace que tomen decisiones que muchas veces pueden ser desfavorables para su vida. Entonces, este modelo de atención sabemos que tiene que ser un modelo de atención de confianza, empatía, confidencialidad, respeto, ¿verdad? Y es la única tipo de atención donde nos vamos a determinar a buscar cuáles son los factores de riesgo a través de medidas de rastreo bajo una herramienta útil que es el cuestionario que hemos evaluado la semana pasada. ¿Viene del hospital? ¿Sí viene del hospital? No, ¿estaba en el baño? Déjenlo pasar entonces. Ay, señor. Bueno, dentro de a las chicas. Y ese espacio no hay que tenerlo. Claro, pero yo entiendo, sí. Es más, no puedo ni entrar a internet porque se cuelga el lento, etc. Ya no lo he abierto. Sí. Por esta vez, ya. Bueno, conociendo los datos y cifras, se dice que en varios aspectos van a resaltar las tasas de mortalidad, pero vamos a conocer las principales causas de mortandad. Eso viene a ser también pregunta de examen sobre esta etapa o este tema. Se dice que en el 2020 murieron más de 1.5 millones de adolescentes que comprenden entre las edades de los 10 y 24, que casi te da un promedio de 5.000 muertes al día. Imagínense, estamos hablando en términos globales, ¿no? Generales, pero una edad en la que tiene menor riesgo de mortandad es justamente entre los 10 y 14 años. Sin embargo, sí hay otras características muy presentes en estas etapas. La que mayor riesgo tiene por encima de los 14 años, 19 a 24 específicamente, son las tasas de mortandad que se ven a diario sobre asuntos que vamos a resaltar o que ustedes tal vez ya recuerdan o van a conocer que hemos tratado la semana pasada. Con relación a las causas principales de decesos, la primera causa principal son los eventos traumáticos, ¿no? Como los accidentes automovilísticos, y ustedes van a dar la razón a estas causas principales porque se dice que un porcentaje alto de la juventud no considera los riesgos que pueden haber ante el uso de las motocicletas, por ejemplo. El uso de las movilidades a grandes velocidades, ¿no? ¿Sí o no? Entonces, esto es un asunto de falta de conducta, falta de autodeterminación, una falta de tal vez un poco de conciencia también. Por eso es que vemos que hay eventos que vienen a ser parte de la causa principal por mortandad en la etapa del adolescente o la juventud.
Pero también tenemos otras posibles causas, las violencias, maltratos, las ITS, VIH-Sida viene a ser la segunda causa principal de mortandad en esta etapa del adolescente, y después vienen a ser conductas autoinfligidas, y finalmente también se puede hablar de causas principales como las enfermedades, ¿no? Pero aquí, por eso es que en este contenido, en práctica hemos visto la clasificación de cada uno de estos y los cuadros que hemos conocido en práctica. Por eso es que no hablamos tanto de las patologías o enfermedades que pueden estar presentes también. Sin embargo, no vienen a ser la causa principal, ¿no? Las enfermedades, sino estas que estamos mencionando. Entonces, en este cuadro, las estadísticas aquí nos muestran en ambos sexos cuál es el predominio de este tipo de causa o causa principal por lesiones de tránsito. Dice que más se da a predominio de los varones, ¿verdad? El sexo masculino, que quizás es el que tiene muy poca determinación en este asunto, quizás es el sexo que más maneja este tipo de servicio, transporte, las motocicletas o las movilidades. Por ejemplo, ¿quiénes usan moto acá? ¿Moto? Levanta su mano. ¿A qué edad Torres empezó a usar la moto? 12 años. Oiga, no, perdón, eso es estadística mundial. Sí, mundial. A ver, allá atrás, Simar, ¿qué edad empezó? Hace 2 días. El head de la clase. Pro de la clase. Reinaldo, ¿usted a qué edad empezó a usar la moto? 25 años. Antes de la Primera Guerra Mundial. Antes de la Primera Guerra. Tenía que ser compañero. ¿Quiénes hacen uso de movilidad? ¿Auto? Allá atrás, Tiago. ¿A qué edad empezó a usar el auto? Tem pais irresponsáveis. Quem entrega a 12 anos, 13 anos, 14 anos, é melhor comprar uma arma de fogo. Eles são mais perigosos. Meu pai não é irresponsável, não, eu sou En el campo, pero se usa. Eu não hago isso com meus filhos. Ay, que como siempre le gusta hablar. Em minha casa há moto, mas meu filho não vai antes de 18 anos. De hecho, si te dan licencia de conducir, ¿cuántos años tienes que tener? 18 mínimo, ¿verdad? Entonces, vamos en contra de la ley si admitimos eso como parte. Entonces, de hecho, de eso. Por eso es que los temas principales, a ver, lo bueno es que no te vas a dormir ahora, Simar. Si hablas, está bien, no hay problema, solo a vos. Entonces, los problemas que más se ven, se dan cuenta, mire, esto por una conducta, esto por una conducta, y esto también puede ser por otra conducta, ¿verdad? Entonces, el aspecto principal que aquí se puede denotar bastante es la conducta, el comportamiento como adolescente o como joven. Por eso es que las tasas están a predominio en estas edades. Por encima de los 19 a 24 años de edad son las causas principales de mortandad. No estamos diciendo que son temas que se hablan sobre los riesgos que hay, sino de mortandad principalmente hablando. Después vienen a ser otros tipos de enfermedades que de igual manera las enfermedades no discriminan, sino que siempre vamos a tener, esa es nuestra parte de la salud, que siempre vamos a hablar de este tema. Se dice que dentro de las estadísticas también cada año muere más de 2.6 millones de jóvenes entre estas edades. Por eso es que hablamos de estas causas que son totalmente prevenibles. O sea, es un asunto que se puede evitar. Entonces, sin embargo, son causas que vamos a ver dentro de las estadísticas a nivel mundial. Es lo que son las estadísticas que lanza la OMS, ¿no? Cada día dice que mueren aproximadamente 430 jóvenes. ¿Por qué? Por violencia interpersonal. Más adelante, hablando específicamente de este punto, usted va a recordar que aquí en Latinoamérica hay países donde se da consecutivamente a predominio esto. Por ejemplo, en Bolivia no se ha escuchado hasta ahora los tiroteos en los colegios. ¿Pero en qué otro país usted puede escuchar consecutivamente? Brasil.
Estados Unidos. Por lo menos Estados Unidos es el lugar donde quizás se lleva la delantera en este sentido. Y hay que evaluar cuáles son las causas por las cuales se dan esto, ¿no? Y por qué hay muy bajo control de estos, o muy bajo cuidado sobre estos aspectos. Se estima que entre los traumatismos, dice 700 jóvenes mueren al día, ¿no? Por una falta de conducta o autodeterminación a la utilización de estos aspectos. Bueno, por otro lado también, ahora nos enfocamos también al sexo femenino. Dice que 16 millones de adolescentes dan a luz. No es que se habla sobre el embarazo precoz, sino que dan a luz. Entonces, este es un riesgo también para la mujer, para el adolescente en este caso. Y también usted va a recordar, eso lo hemos visto la semana pasada en práctica, cuáles son los porqué, cuáles son las prevalencias de estos casos. Y típicamente entre los 15 ya están pre-promo y ya son mamás, ¿ves? Algunas salen con la Bendy a promo, ¿cierto? Y eso es una dificultad, no solo es un riesgo de salud de vida para el adolescente, sino que hay algunos áreas o aspectos sociales donde se van a ver interrumpidas en su ciclo de vida, en sus actividades. Entonces, generalmente esta condición se da por encima de los 15 años de edad. Lógicamente no obviamos edades tempranas, pero hay un predominio o promedio entre estas etapas. Las jóvenes, dice, o los jóvenes de estas etapas, 10 a 24 años de edad, representan un 40% de todos los casos nuevos por VIH. Entonces, otra vez hablamos de la conducta, el comportamiento de la juventud hoy en día, que nos abre a hablar el tema sobre las ITS, pero lo más grave que puede suceder, por eso es que hablamos VIH. ¿Cómo usted identifica un VIH a una persona? No mirando, pero sí hay algo que es importante, por eso es que en práctica les dije sobre ese asunto, pregunta de examen. Porque usted tiene que sospechar, dice, hay una alta sospecha si yo veo que esta persona... Peso, enflaquecimiento acentuado, dice que es, ¿no? Entonces esta palabra es importante para poder determinar o tener una alta sospecha de que es probable VIH-Sida. Además, las fiebres intermitentes por un periodo prolongado no es nada normal. Entonces, probablemente hay una alta probabilidad, significa que sea un paciente con VIH-Sida. Es un alto porcentaje, 40%, ¿no? Después voy a hablar un poco sobre este asunto, porque hay testimonios reales. Justamente la semana pasada, viernes, conocí un caso de estudiantes de un colegio de Santa Cruz aquí, que tienen un estilo de vida o que infringieron faltas gravísimas, ¿no? Dentro de un colegio, dentro de una unidad educativa. Entonces, son casos reales que quiero decir con esto, demostrar la conducta que hoy en día se sigue teniendo respecto a estos temas y la alta probabilidad de hacer enfermedades mortales como esta. En un periodo de un año, dice, aproximadamente el 20% también de los jóvenes sufren de problemas mentales, la salud mental como la depresión, ansiedad, ¿no? Entonces ya hemos visto y reconocido cuáles son algunos rasgos, aspectos o cuáles son los motivos por los cuales hablamos de que un adolescente o un joven puede entrar en estos problemas. Y también sobre los hábitos tóxicos, ¿no? Que es un caso similar en cuanto a las causas probables o las causas principales por las cuales un joven o un adolescente puede tomar cierta conducta por casos traumáticos o eventos traumáticos. Entonces, esa es una estadística general que nos habla. Mundialmente son los casos que más se pueden observar. Por eso es que el control en la etapa del adolescente, para hacer un control periódico de la salud, es aquella que nos va a ayudar o nos va a permitir, dice, evaluar cómo se va dando su desarrollo y crecimiento. Entonces, además de eso, cuando hacemos la evaluación del desarrollo y crecimiento, no solamente vamos a ver rasgos, características o aspectos que deben estar presentes normalmente en cuanto al desarrollo y crecimiento, sino también es una oportunidad para poder evaluar cuáles son los factores de riesgo que pueden haber para él o la adolescente.
en ambos sexos. Entonces el examen físico es muy importante, ¿no? Es una evaluación importante, muy fundamental. A la vez, en esta atención es importante ofrecer un vínculo de confianza, confidencialidad. Por eso es que hablamos mucho de remarcamos mucho este aspecto o este modelo, porque no es una consulta que usted lo va a llevar con un paciente de 30 a 25 años de edad, sino un adolescente donde se tratan temas que son muy singulares, muy especiales, muy delicados en el tema de VIH-Sida, la salud sexual y reproductiva en la mujer, etc. Dentro de las actividades que se realizan en esta consulta, peso, talla y IMC, y las evaluaciones de los estadios de maduración a través de la clasificación de los estadios de Hammer-Stanner, ¿no? Y evidentemente también, ahorita vamos a ver algunas imágenes o gráficos que van a estar demostrando cuál es la clasificación de acuerdo a los estadios que se tienen que evaluar de maduración en ambos sexos, ¿no? Pero también es importante evaluar la agudeza visual, porque es la etapa también donde empiezan a utilizar los óculos, ¿no? Los lentes, donde evidentemente se puede observar que en estas edades se pueden manifestar ya algunas alteraciones visuales o dificultad visual, la agudeza visual o miopía o algunas patologías oftalmológicas que muchas veces también pueden ser parte de factores hereditarios. Por ejemplo, acá, ¿hace cuánto utiliza lentes? Detrás de Aragón. Sí. Desde los 12 años, ¿ves? Etapa de la adolescencia, ¿no? Entonces ya podemos ver. ¿Y cuál es el problema oftalmológico que tiene? Astigmatismo y miopía. ¿Se da cuenta? ¿Y usted? ¿Detrás de Reinaldo? ¿Cuánto tiempo? ¿Sí? Después de los 40 años. Después de los 40 años. ¿Ya? ¿Y Reinaldo usted? 6 anos. Usted já faz 20 anos. Desde los 6 años. 6 anos. Desde los 6 años utiliza. Mire, lo ha hecho quedar vermelho. E era muito, e foi diminuindo, até uns 14 anos, aí cessou. E aí a hora, volveu agora depois dos 30 anos. ¿Pero dejó de usar lentes? Derrei. É porque creio que minha pupila era um pouco chica e foi crescendo, não sei o que. No sabe. Não sei o Bueno, que. pero se hace controles periódicos. Sim, todo ano. Mas essa aqui é a partir de 2 anos. Estou enxergando mais. Bien, después no veo a muchos, ¿no? Bueno, las tres justamente que están ahí sentaditas, las tres con lentes, y todos la miran, ¿no? Qué curioso. Bien, entonces son los temas que se tienen que abordar en cuanto a la evaluación, no solamente el aspecto físico o otros factores, sino también estas manifestaciones que son muy comunes en estas etapas. Entonces, evaluación de otros órganos y sistemas para poder determinar si es la presencia de posibles enfermedades, como lo hemos visto. Dentro de los cambios físicos vamos a evaluar el desarrollo madurativo, diciendo que expresa el adolescente. Entonces, este es un tiempo donde tenemos la oportunidad de evaluar su crecimiento y desarrollo a través del orquídrómetro de Prader. Lo vamos a ver para el sexo masculino, de qué manera se utiliza. Pero, mientras tanto, vemos los estándares de desarrollo puberal en la mujer que va a evaluar. Por eso es que, ¿cuál es la primera señal de la pubertad en la mujer? ¿Qué se llama con una palabra? Nuevamente, ¿cuál es la primera señal de la pubertad en la mujer? ¿Menarca o telarca? ¿Seguro? Sí, seguro. La telarca. ¿Qué es esto? Desenvolvimento. Esto es telarca, pues, ¿no? Lo primero que estamos viendo, el desarrollo estelar. Estos son los estadios. ¿Qué es lo que estamos viendo? La maduración, desarrollo y crecimiento mamario. ¿Cómo se va a manifestar? Ahí estamos viendo el estadio 1, mamas infantiles. El estadio 2 se va a identificar como el brote mamario en forma de cono y se va a sobresalir como un cono, dice, ¿no? La elevación a un mismo plano en el estadio 3 y al final en el estadio 5 vamos a ver un desarrollo de la mama completa. Entonces, estos son los estadios que vamos a evaluar en el sexo femenino. Pero en el sexo masculino, ¿qué es lo que se va a evaluar? Aquí estamos hablando también de los estadios de Tanner,
donde se va a evaluar el volumen de crecimiento testicular, ¿no? De 4 centímetros cúbicos, que al final también se evalúa no solamente los testículos, sino el pene y también el glande. Entonces son las características de observación. Estos son, es un instrumento que viene de esta manera. ¿Dónde está? Ahí está. El orquídrómetro de Prader. Ese es un instrumento que usualmente se puede utilizar para evaluar el volumen, el crecimiento del volumen testicular en el sexo masculino. Por eso es que se dice que la pubertad en la mujer ocurre entre los 8 y 16 años de edad. Como primera señal que dice, telarca. Entonces después de la telarca viene ¿qué? ¿Qué es la pubarca? Entonces después de la primera señal, que es la telarca, viene la aparición del vello púbico y axilar. Más allá de otras manifestaciones físicas, por ejemplo, en el sexo femenino, ¿no? Que las caderas, la cintura, otros aspectos, puede estar presente el acné también, ¿no? Entonces son algunos aspectos típicos para el sexo femenino. Y se dice que en un promedio después de la primera señal, que es la telarca, en un promedio de 2 a 3 años, entonces puede iniciar la menarca, ¿no? Los primeros ciclos menstruales. En el varón, sin embargo, ocurre un poco más, un año más, en un promedio hablando, ¿no? Entre los 9 y los 17 años de edad, donde la primera dice señal que es el aumento del volumen testicular. Entonces, eso ya lo hemos hablado. Que uma pergunta. A procura dos varones para hacer esse tipo de exame, ai? Es que no es muy frecuente. Não, eu nunca ouvi nem falar disso. Es que no es muy frecuente, pero en el sexo femenino sí, en el sexo femenino. ¿Por qué? Porque es muy frecuente la consulta en las mujeres más que en los varones. O tema de menstruação, que é água com sangue. Justamente ese era el motivo por el cual teníamos que identificar cuáles son los principales motivos de la consulta en el adolescente. Dentro de los motivos de la consulta, la irregularidad de los periodos menstruales o los trastornos de la menstruación, trastornos del inicio de la menstruación. Entonces, todo se dirige un poco más o todo se inclina un poco más al sexo femenino. Otra de las formas para reconocer por qué es más en el sexo femenino, ¿por qué creen ustedes? Você acha que tem mais cuidado com as minhas do que comigo? ¿Por qué? Porque vamos trazer meninos para dentro de casa para estudiar no quê? Antes de eso, Inicia muito temprano uma relação sexual, não sei. yo diría que los hombres. Sim. Sí, porque los hombres son más, al ser visual, o sea, a nosotras no nos interesa si un hombre está chuto, a ver, porque no nos afecta, pero usted, al hombre, va a ver una mujer, o sea, de sexo opuesto, con una partecita, mostró el ombligo y ya, ¿no? Pero es que esa es la naturaleza del hombre, no lo vea como una crítica, no lo vea, esa es la naturaleza del hombre, ¿o no es así? Sí. Pero es verdad, pues, en cambio la mujer, usted háblele bonito, ahí está, ahí fregón. Entonces, ahora, ¿por qué? A ver, vámonos ahora a este aspecto. ¿Por qué más a la mujer? ¿Por qué se inclina o por qué es más frecuente el motivo de la consulta en la mujer? No se olvide que por ser mujeres, según la identificación del sexo femenino, la vía de transmisión, o sea, la probabilidad es mucho más alta de infección. ¿Me entienden? Entonces, pero en el varón no. Hasta que no le duela o hasta que no haya secreciones, como también lo podemos ver dentro de las transmisiones sexuales, no va. No va, o sea, en el buen sentido, no hay mucha importancia en si está haciendo un buen desarrollo de este órgano, ¿no? Entonces, pues, el motivo de la consulta generalmente es por un problema general, o sea, no solo enfocándonos a estos adolescentes. Cualquiera de nosotros puede ir al médico, una consulta, porque es por un problema. Entonces, ahora, si usted halla la solución, nosotros que ya conocemos la farmacología, ya conocemos cuáles son los posibles problemas y las formas de tratar, ni usted puede ir al médico, que es lo primero que se trata a sí mismo, ¿verdad?
Entonces después, si la enfermedad no lo pudo controlar, entonces va. Pero es importante hablar cómo es la atención en esta etapa del adolescente y qué aspectos tienen que resaltar o tienen que tenerse cuidado sobre la atención del adolescente. Entonces, hay otros que, por ejemplo, en el varón, si hablamos del varón, ahorita se me viene a la mente, hay otro aspecto que es importante hacer la evaluación de descenso testicular. Por ejemplo, hay algunos que nacen con esa anomalía, con esa dificultad. Por eso es que si hablamos de que no hay un descenso adecuado de los testículos, no va a haber infertilidad en el varón, por ejemplo. En ese asunto puede ser, en ese asunto puede que un adolescente sano vaya al motivo de la consulta porque tiene antecedentes, por ejemplo. Y la mamá o el papá está preocupado y es preferible hacerlo ver antes que después, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, en el sexo masculino, podía ser. Es descenso y fimosis, ¿no? Si hay fimosis. Así es, exacto. Lo más frecuente en pediatría en estas edades, y eso, edades más pequeñas. Se dice que un niño siempre va a evolucionar más rápido ante posibles problemas de fimosis, por ejemplo, cuando el prepucio no baja y no se puede observar el glande, se tiene que hacer una cirugía, que a eso se la denomina la fimosis. Entonces, es importante hacerlo. ¿Por qué? Porque cuando no se retrae la telita, prepucio, así, miren, está justamente, hay sexos que vienen así y no bajan. ¿Qué sucede con esto? Hay mayor probabilidad de infecciones, ¿no? Entonces es importante que esta telita, el prepucio, baje, ¿no? Por eso es que se hacen las fimosis. Y es rapidísimo, ¿no? Rapidísimo recupera. Ese mismo día incluso se puede ir de alta previo vigilancia ambulatoria con este paciente, bueno, dentro del hospital en todo caso. Entonces son algunos de los motivos de la consulta que sí podrían ser recurrentes en ese sentido, más que pensar en que si vienen a la consulta por un estado nada más de un control periódico, ¿no? Que no sucede muy frecuentemente ese asunto, sino más bien por una evaluación en estos aspectos. Entonces ahí estamos viendo el kilómetro de Prader. Dentro de las prácticas preventivas, dijimos que para tomar medidas preventivas se toman en cuenta las medidas de rastreo. ¿A través de qué? De una herramienta bastante útil, como lo hemos visto, en un cuadro amplio, ¿se acuerdan? En práctica hemos visto un cuadro amplio de diferentes áreas que hay que evaluar, por eso se dice medidas de rastreo, donde se van a rastrear situaciones de riesgo. Entonces, situaciones que van a llevar a un estado complejo o van a ser riesgosos para la salud o para la vida de la o el adolescente. Por eso es que este cuestionario es un nombre en inglés, pero es un cuestionario que nos ayuda a poder evaluar en qué áreas puede presentar, se puede evaluar, puede haber un riesgo en la vida del adolescente. Por eso es que dentro de la familia, ¿qué es lo que se tiene que observar? El grado de satisfacción. ¿Por qué el grado de satisfacción? Porque se dice que dentro de los porcentajes más altos que se maneja de violencia sexual en los o la adolescente ocurre dentro del hogar, ¿no? Los tíos, el cuñado, ¿no? Hasta los propios padres. Ya pues, Simar, pregúntame, hablan, opinan. Vamos. Entonces, otra de las áreas que se tiene que observar son estas patologías más frecuentes que pueden estar por antecedentes familiares o pueden ser la causa de llevar un hábito, un estilo de vida inadecuado, desde etapas más bajas, etapas más infantiles. Por eso hablamos de las diabetes o la hipertensión. Dentro del manejo del sobrepeso, dice, si el adolescente presenta hipertensión, se debe manejar al paciente intrahospitalariamente, o sea, evaluaciones integrales con el especialista, ¿no? En estos casos de malnutrición por exceso. Ahora, otra de las áreas también importantes, las dislipidemias, el estado de sedentarismo en el paciente, sobre todo en el aspecto nutricional. Para poder evaluar si hay escoliosis, una deformidad de la columna en estos adolescentes, que es muy típico, ¿no? Hay una mala posición, una mala postura, ya sea por un mal hábito en estos años
quizás es mucho más continuo porque llevan mucha cantidad de cuadernos pesados, ¿no? Entonces adoptan una posición inadecuada que eso va a trascender y puede complicar más adelante, ¿no? Entonces, a través de la maniobra de Adams podemos evaluar esta escoliosis. Pregunta de examen también. Dentro del consejo médico, nuestra intención es poder tomar medidas preventivas también. Por eso es que nuestra orientación está basada en prevenir cada uno de estos aspectos principales que son causas de mortandad en el adolescente. Entonces, en esta situación es importante habilitar un espacio de escucha donde se tiene que brindar información de los riesgos. Si no hubiesen riesgos, no hablaríamos de este tema. Y el adolescente no tendría una consulta específica en este sentido. Por eso es que es importante hablar sobre la prevención de accidentes a través de, por ejemplo, las medidas de bioseguridad, entre otras áreas también el uso de sustancias, la consecuencia que puede traer o los efectos secundarios que puede traer el uso temprano o precoz del tabaquismo, por ejemplo, en el adolescente, ¿no? A raíz de cualquier motivo o causa. La sexualidad responsable, no todo es pues maltrato o abuso sexual, ¿verdad? Lo hemos visto la semana pasada, sino también es importante hacer una medida de orientación para las y los adolescentes de tomar conductas de autodeterminación. Ahí vamos. En los adolescentes siempre hablamos de la conducta, el comportamiento, ¿no?, del adolescente. Por eso es que dicen que es la etapa más difícil, ¿no? La conducta, la autodeterminación que el adolescente debe estar consciente de tomar en cuenta. Las dietas saludables, los hábitos, estilos de vida saludables, pero también la higiene en este aspecto. Se dice que sobre todo los chicos en esa etapa, yo lo he escuchado de una persona, de un varón, que hoy en día ya obviamente no es adolescente, pero dicen que es la etapa más con falta de higiene que puede haber en el varón, a predominio del varón. Entonces es importante, no solamente en el área bucal, en áreas íntimas, para ser directos, ¿no? También. Entonces por eso es que se pueden manifestar infecciones. Entonces esos son los temas básicos que se deben abordar. Dentro de la quimioprofilaxis, así como hay adolescentes que sufren por maltrato, otras no, otras inician una vida sexual libre, ¿no? Entonces hay adolescentes que desean planificar un embarazo, se debe tomar en cuenta la quimioprofilaxis con el hierro y el ácido fólico, pero también inmunización, los esquemas que deberían estar completos si hablamos de esta etapa. Entonces, a lo largo de la adolescencia dice que se deben aplicar vacunas como la difteria, tétanos y sus dosis, el HPV. ¿Cuántas cepas cubre HPV? ¿Qué más? El 16, 18, 45. ¿Cuántas dosis son? Una, dos, tres, ¿cuántas? Esto sí es importante conocer. Bueno, ya van a hacer preguntas de exámenes para su internado ambulatorio. ¿Cuántas dosis? Dos. Ya, la segunda dosis, ¿después de cuánto tiempo se aplica? 6 meses. 6 meses. Bien. Entonces, eso es importante reconocer. ¿En qué sexo se aplica la vacuna? ¿Cómo? ¿Más fuerte? Exactamente. Bien, y bueno, por último, la hepatitis B también es importante tener, para aquellos que no la hayan recibido en la infancia, dicen, ¿no? Es importante aplicar. Dentro de los problemas de salud, dice, hay ciertas circunstancias que afectan de manera diferente en la etapa del adolescente. Un número mayor sufre de enfermedades que reduce significativamente su capacidad de crecer y desarrollarse, ¿no? En cuanto a enfermedad, la conducta, que también va a poner en riesgo la vida presente y futura. Dice que 2/3 de las muertes son prematuras. ¿Por qué? A causa de estas conductas o estas autodeterminaciones, decisiones como el inicio del tabaco, inactividad física, relaciones o la vida sexual prematura, ¿no? E incluso aquellos adolescentes que ya están expuestos a un tema de violencia.
Dentro de la violencia, entonces ahí estamos otra vez recordando, 430 jóvenes, dice, mueren entre 10 y 24 años de edad por causas de violencias interpersonales. 20 a 40 jóvenes necesitan de tratamientos intrahospitalarios. ¿Qué significa? Que aquí no se habla de solamente golpecitos, contusiones, llegan a muerte, como lo que les mencionaba hace un momento, ¿no? Los famosos tiroteos. Dentro de las violencias intrafamiliares también, ¿no? Que hay una incidencia, dice, hay un riesgo para el niño de maltrato infantil cuando hablamos de un embarazo precoz, las adolescentes, ¿no? Por diferentes, bueno, principalmente porque no hay una madurez psicológica en la adolescente, por eso hay conductas asociadas a la violencia familiar de ese niño. Entonces, estas situaciones van a marcar lógicamente la vida de este niño. La enseñanza debe ser, dice, en esta etapa debe evitar estos riesgos, como el consumo de hábitos tóxicos, como las armas que son de peligro, armas de fuego, son una de las estrategias para poder evitar este tipo de conducta o violencia. Dentro de los traumatismos, ¿qué es lo que se debería hacer? Tomar en cuenta diferentes medidas para poder reducir estos riesgos de mortandad en este sentido, de traumatismo, ¿no? Bebidas alcohólicas, una vez más. El transporte público seguro también es importante recomendar. Hay países donde se encuentran muy bien habituados a las normas y conductas de tránsito, normas de tránsito. Aquí en Bolivia nos falta todavía, ¿no? Un poquito. ¿No? No, pues hace meses o el año pasado, no recuerdo muy bien. Segundo Anillo creo que era la única vía que tenía paradas de estacionamiento para poder dejar y recibir pasajeros, ¿se acuerdan? ¿No? Un tiempo, hoy en día creo que ya se dejó de aplicar esas medidas, pero eso es por un bien social, un bien que no estamos acostumbrados a aplicar. Pero usted salga del país, váyase uno de los que conozco, ¿no? No es que le esté echando flores, pero seguramente lo aplicaron porque seguro que hubo grandes tasas de traumatismo justamente, ¿no? Que ocasionaron la mortandad de esta etapa. Por ejemplo, ¿quiénes conocen o son chilenos? Dice que se pasa por las cebras y todo el mundo se para, ¿no? Separan las movilidades y, o sea, respetan en ese sentido. Pero eso haga usted aquí o en otro país que no está acostumbrado a esas normas, digamos, ¿no? Te lanzan el piteo, ¿no? Ay, entonces, es un poco de la conducta también social de ambas partes, no solo viéndolo al conductor, sino también responsabilidad de uno. Otro ejemplo de estos traumatismos que se pudieron ver a causa de la falta de transporte seguro. Segundo Anillo, volviendo a esa área, ¿no? Cuando un conductor no se fijó por sus laterales que hay de parabrisas, ¿no? A veces te ocluye, la visión dice que es punto ciego, ¿no? Cuando no podés observar o no podés percatarte de si hay alguien o no. Entonces es importante tomar en cuenta esas consideraciones también al momento del uso de estas movilidades. Resulta que no lo vio y arrancó el micro y lo pisó y no lo lastimó, lo mató. Entonces este hombre tuvo, miren, hay hombres o personas que se ganan la vida trabajando de esa manera, ¿no? Son choferes, a veces tienen deudas y fue a la cárcel. Entonces, por una conducta inapropiada de ambos, ¿no? Uno, no pararse en el lugar indicado, y segundo, el otro no fijarse, no precavir o no tomar en cuenta los riesgos o el peligro que hay si te metes por delante de las movilidades, ¿no? O no tomar una conducta, una decisión acertada para evitar cierto problema o peligro sobre estos transportes. Otra de las áreas que ahora me estoy acordando, cuando las personas que toman en cuenta o utilizan, mejor dicho, utilizan las motos, según las normas de tránsito, dice que una moto es igual que una movilidad. ¿Eso qué significa? Que cuando usted va en moto, por ejemplo, cuando usted está en el vehículo, usted puede observar, segurísimo que ha observado esto.
Dice que, bueno, pues no, para respetar la vía, cada movilidad tiene que ir de una forma en secuencia, una detrás de otra. Pero a veces las motos se ubican, ¿no? ¿Qué les quiero decir? No utilizan el atrás, sino los laterales, ¿no? Por eso es que ocurren accidentes justamente cuando toman esa conducta o esa determinación. Y el que sufre más daños, ¿quién es? El de la moto, pues, ¿no? Él dice, ¿no? Torre. Ahí todo. El de la moto, pues no, porque no es un medio de transporte muy seguro. Entonces, igual se ha visto, ¿no?, de lesiones graves que han llevado a la moto a andar por esto. Entonces, este sistema de salud que provea medios seguros para evitar accidentes o tomar en cuenta la promoción y la prevención de estas normas y conductas que se puede seguir, también es una estrategia fundamental para poder evitar estos peligros, ¿no? El consumo de tabaco, 150 millones de jóvenes son fumadores. ¿Por qué cree que inician con el tabaco? Miren, ¿cuántos años le pone a este chico? 14. Máximo, ¿no? No más. Y ya es fumador. ¿Han visto alguna vez? Sí, sí, ¿verdad? Yo veo, después de salir incluso, hablando de, ya me acordé, del caso, el testimonio que el viernes conocí de un colegio. Encontraron a más de 20 alumnos drogándose en el colegio, en el baño, en los baños. Otra de los problemas muy frecuentes, que conozco acá en Santa Cruz, que son actitudes o faltas gravísimas dentro de una institución, como son los colegios. Entonces, otra de las conductas donde no toman en cuenta los riesgos, actividad sexual en el mismo colegio. No con 1, 2, 3, 4, 5. Se grababa y lo subían a las plataformas de pornografía. Imagínense. Imagínense. Y la maestra me dice, que es una amiga mía, me dice, yo tuve que leer el informe, ¿sabes qué? Eran unas 10 hojas. Ay, señor, no aguanté, no pude leer las 10 hojas que tenía que hacer para poder hacer mi informe, porque ella era la maestra de esos alumnos. Yo lo vi el video. O sea, se dan cuenta la salud mental que tienen los profesores viendo ese tipo de conducta, y eso que muchos de ellos los ven crecer, pues, ¿no? Porque van subiendo de curso, van subiendo de grado. Entonces estas son situaciones que pasan la juventud. Por eso es que conocemos que la segunda causa de muerte, ¿cuál es? VIH. Es pregunta de examen, ¿ven? Ya se lo sabe. Entonces la segunda causa de muerte fue por esto, ¿no? Entonces la promiscuidad sexual, el compartir parejas o cambiar parejas frecuentemente, eso hace una mayor probabilidad de ITS, VIH, SIDA, y son los problemas más frecuentes que por una falta de conducta, por una conciencia o una falta de conciencia en todo caso. Entonces, eso me comenta, es un caso real que pasa hoy en día en los colegios, ¿no? Entonces, no es nada lejos de lo que estamos viviendo hoy en día, esto que estamos conociendo teóricamente, ¿no?, según los datos que nos demuestra la OMS. Entonces, una forma de combatir o contrarrestar esta situación es tener rigurosidad en las leyes, que en eso también tenemos ciertas falencias, porque cualquier niño va y compra a la venta una caja de cigarrillos, por ejemplo, ¿no ves? Entonces podría simular que es para un adulto mayor, pero sin embargo él lo puede usar o lo usa desde temprana edad, por eso es que vemos estas condiciones. Después, las campañas de prevención, promoción deberían estimularse un poquito más para evitar o crear un poco más de conciencia, porque ese es el problema de la juventud. Por eso es que dicen que es la etapa del burro, dicen, no entiende, o le cuesta entender, le cuesta entender o le cuesta tomar importancia sobre los efectos a largo plazo que puede tener cualquier tipo de sustancia, alcohol, droga, cocaína, tabaco, o incluso algunos aspectos inhalantes como el thinner, la clefa, que generalmente es una condición, o estos elementos o sustancias son más utilizadas por aquellos adolescentes o jóvenes que viven en situación de calle. Entonces, esos son los efectos adversos que podemos conocer y que se deben tomar en cuenta para
una charla de orientación en este sentido. Después vemos también los problemas nutricionales que no están lejos de hacer altas tasas, así como tenemos este problema, también se debe considerar a un mismo nivel o a un mismo grado de problemas que los anteriores que estamos hablando. Mayor sedentarismo, y se ve, ¿no? Falta de actividad física. Ahora, este aspecto de actividad física, ¿saben? No solamente afecta al estado físico, que todos lo vemos de esa manera, sino al estado de la salud mental también. Por ejemplo, sé que ustedes no estudian bien porque se la pasan madrugando, se la pasan haciendo grandes horas de estudio, donde se dice científicamente comprobado que 4 horas de estudio es suficiente. 5, 6, 8 horas no te entra más. Es antipedagógico estudiar mucho tiempo, pero no te entra más. Entonces es importante tomar una rutina, un hábito diario. Además, la forma de estudio, todo el mundo se la pasa en el celular, ¿no? Mayor cansancio visual, manchas en la piel, ¿no? Y después problemas refractivos, problemas visuales, por eso es que hemos hablado de la evaluación de la agudeza visual también. Entonces, son aspectos o hábitos que hay que cambiar. Por eso es que en relación a esto hay problemas irreversibles como la diabetes. La diabetes ya no se puede resolver o curar, ¿sí o no? Pero sí se puede tratar. Pero una prediabetes, para eso hacemos una evaluación preventiva, ¿no? Para eso se hace, para poder evitar las complicaciones que puede traer una diabetes, un paciente prediabético. Tomando en cuenta los antecedentes, no solo personales, sino familiares. Entonces, esas son las tasas, las causas, las problemáticas más frecuentes que hoy en día se dan, ¿no? Los kioscos en el colegio no son tan saludables, ¿sí o no? A punta de comida rápida, comida frita, ¿no? Ahora el Pifru ya no es Pifru, es agua en un suero, ¿no? La leche ya no es una leche pura, ya es una leche formulada, y cualquier otro tipo de alimento. O sea, hay todavía mayor riesgo en ese aspecto, porque los agricultores ya no, para que haya una demanda, una mayor producción, ya no es tan natural, ¿sí o no? Sintético. O sea, el código genético de la formulación de estos alimentos que se produce ya no es 100% natural, entonces está alterado. Hoy en día se ve esto, por eso es que hay más propagación o más problemas como estos. Eso significa que vamos a tener más trabajo, ¿no? En relación a las enfermedades transmisibles como el VIH-Sida, dice, son la segunda causa de muerte, eso lo conocemos por diferentes factores. La salud mental, entre un 10 y 20% de los niños presentan un problema o más de la salud mental, como depresión, ansiedad, incluso son áreas que deben ser tratadas psicológica, o la parte de la psiquiatría también hace su trabajo en esa área, ¿no? Por el tema de esquizofrenia. La verdad es que estos trastornos se pueden ir, para mí, con otra forma de tratar, porque el tema de esquizofrenia, el tema de psiquiatría, mucho medicamento. Yo lo he visto en la clínica misma de personas que están muy dependientes del tratamiento, ¿no? Cuando también pueden haber otras formas de tratar. El consumo de sustancias ilícitas, ¿no? La falta de conducta ante los riesgos que tienen estos adolescentes, por eso es que se estima de una tasa de 90.000 adolescentes, dice, se quitan la vida cada año. O sea, es una alta tasa de incidencia por un problema de la salud mental. Entonces, ya casi concluyendo con estos temas, aquí estamos viendo cuáles son las problemáticas más comunes por las cuales se dan los embarazos precoces. No todo está asociado a la violencia, sino también, por eso es que hemos hablado que en el tema de depresión, hábitos tóxicos o problemas de familiares son una causa o motivo suficiente para que un adolescente, mejor dicho, tome esta conducta o esta autodeterminación. Entonces, la primera de las causas o problemáticas es la situación familiar disfuncional. Las familias disfuncionales, se dice que esta parte de esta profesión, como son los abogados, esta parte del derecho como profesión, dice que cuando ellos ven mayores tasas o mayores casos de divorcio,
dentro del hogar, ¿no? Lo más probable, y cuando justamente hay señoritas que están entrando a la etapa de la adolescencia, hay mayor probabilidad de embarazo, o sea, es lo más probable, ¿no? Cuando ocurren estas situaciones disfuncionales, lo más probable, y hay señoritas de 12, 13 años ya entrando a la adolescencia, a los pocos años ya están haciendo embarazos precoces y partos precoces también. Después también vienen los abusos o falta de acceso de información. ¿Dónde se educó usted? ¿Dónde se educaron con la salud sexual? ¿Quién les enseñó? ¿O ustedes solitos aprendieron? ¿Ah? A veces a las chicas no les, por los papás, por las mamás, por vergüenza, por un poquito de miedo, se manejan diferentes aspectos, ¿no? No les enseñan, por ejemplo, el tema de los ciclos menstruales, ¿no? Le dicen, anda que tu hermana te enseñe, ¿no? O búscalo tal, ¿no? Ahora, otro por temor en el asunto de los temas de la salud sexual y reproductiva, tampoco los padres manejan un concepto errado. ¿Por qué? Por temor a que la mentalidad de su hijo o su hija se abra y diga, decido hacerlo, decido tomar decisiones precoces. Entonces, por eso es que evitan, que no se habla de estos temas con naturalidad. Siempre hay un tabú, siempre hay un mejor no lo hablo, pero usted viera cómo están, ¿no? Como les acabo de contar hace un momento. Hacen barbaridades y lo cuelgan a páginas pornográficas. O sea, está súper adelantado. Lo peor de ese caso es que no lo vio solo la maestra, la directora, lo vio otro padre de familia. O sea, ni siquiera era sus padres. La verdad que son problemas muy serios. O sea, que pueden llegar a suspensiones, ¿no? O expulsión del colegio. O sea, son problemas muy serios. Droga y este asunto. Entonces, falta de educación, abandono escolar son los resultados de estas problemáticas, o falta de figura materna y paterna. No solamente la educación, no solamente el ejemplo, sino también padres que son muy permisivos o que son muy estrictos. Por ejemplo, padres que dicen, no, aquí a las 9 o aquí a las 10, llegas tarde, te olvidas, chao, si no chicote. O padres muy liberales, ya nos vemos, chao mamá, te veo temprano, voy a llegar temprano a las 6 de la mañana, así más o menos. Entonces, muy permisible, mucha permisibilidad, mucho acceso, mucha confianza. Entonces, cualquiera de los dos extremos no es bueno. Por eso es que no es fácil ser papá. Hay que ser equilibrado. A veces sí y a veces no, ¿ves? Entonces, la falta de modelos paternos. Por eso es que aquí conocemos que 16 millones al año de mujeres adolescentes, estamos hablando. Ese es el riesgo. El problema no es que se embaracen, el problema es que hay un riesgo. Además que o sea, cortas un tiempo. Una vez un profesor mío nos enseñó en el colegio. Se embarazan temprano y cortan todo este espacio de su vida. Están entrando a la adolescencia y se van al matrimonio y no disfrutaron ninguno de estos tiempos. Entonces uno dice, no, yo prefiero disfrutar, quiero salir, quiero compartir, quiero tener amigos, quiero, no sé, tantas cosas que se prohíben o se evitan. Entonces, tomar conciencia, eso lo hizo para que tomemos conciencia y autodeterminación sobre los asuntos que representan peligro. O sea, no es que no, te dicen no, todavía no, no es porque simplemente te están evitando de enfermedades o riesgos, sino que hay peligro, hay un peligro mucho mayor en este sentido. ¿Qué riesgos hay? Eso es lo que hemos visto, riesgos en la mujer, en el adolescente, como también en los niños, mayor mortandad, depresión, partos precoces, abortos, ¿no? Entre otros problemas, preeclampsia, etcétera, en la mujer. Y en el niño, maltrato infantil, bajo peso, prematuridad, ¿no? Infecciones, hay diferentes causas o riesgos que se pueden tener en estos asuntos de embarazos precoces, ¿no? Y mayor inestabilidad con la pareja, y eso es evidentemente real, ¿no?
no hay relaciones tempranas o relaciones jóvenes que empiezan en su juventud tan temprana y que pueden durar toda la vida. Eso es un cuento de hadas, pues. Eso es mentira. Así. Entonces, no da, pues, no parece que estos aspectos es importante charlarlos, hablarlos y no manejarlos como un tabú, que no se lo hablemos, ¿no? Porque aquí se ve peores cosas, ¿no? Peores cosas se ven en este sentido. Entonces, esos son los temas que se deben abordar en la etapa de la adolescencia, tomando en cuenta la orientación sobre la conducta, el comportamiento y la autodeterminación en el adolescente, para evitar todas estas causas principales de mortalidad. Primera causa de mortalidad, segunda, tercera, Problemas nutricionales. Drogas. lesiones autoinfligidas. ¿Ya? Bien, entonces esos son los temas que se tienen que tratar. Nos vemos mañana. ¿Mañana? Ay, ay.